Bien, el domingo es el día del Domum, el Día Mundial de la Propagación de la Fe, se llamaba antes. Y yo recuerdo cuando era chico, de eso hace más de 80 años que yo era chico, pues los niños salíamos con unas huchas y era para los negritos, la idea que había era... Los chinitos. ¿Los? Chinitos. Y los chinitos, y todo era así como muy dulce, y se nos pedía no solo la limosna que íbamos pidiendo por la calle, sino que también se nos pedía entonces papel de plata, de chocolate y de los alimentos, para hacer como bolas de plata, que no sé, supongo que lo vendían, y sobre todo sellos usados se nos pedía, porque parece que con ellos se podía comerciar y hacían más dinero. Bien, en el mundo hay 1321, me parece que son centros de misiones,
1.321 centros misionales. Yo recuerdo que esto, que me parece muy infantil y muy lejano, porque luego ya hemos aprendido que ayudar a las misiones es mucho más, aparte de oraciones, ya está montado con dinero abundante, pero que todavía, hablo de 45 años, en Nueva York, en la Catedral de San Patricio, pues estuve en misa ese día y había niños todavía vestidos de chinito, de negrito, de piel roja, iban los niños para simular. O sea, todavía había un tema más infantil que en España ya no lo teníamos, ¿no? Pero todo es bueno, ¿no? Tan bueno que veamos los caminos del Señor. Después de un papa polaco, que es el primero que rompió la serie de italianos, vino otro alemán, después llegó un argentino, América del Sur, y ahora llegó un religioso agustino, misionero, el primer papa misionero. He buscado y no hay ninguno, por lo menos en los últimos siglos, ¿no? El primer papa misionero, que a la vez que es norteamericano, o sea, teníamos América del Sur con el Papa Francisco, tenemos América del Norte con el Papa León, pero además es peruano, muy peruano, ¿no? Tiene la doble nacionalidad y yo, por lo que hasta ahora he visto, habla casi más español que inglés, incluso en público, ¿no? Y en el video mensaje que este año ha enviado el Papa León, nos dice que él, como sacerdote y como obispo, conoce de primera mano cómo la fe, la oración y la generosidad manifestados en esta jornada pueden transformar comunidades enteras. Y otras cosas, ¿no? Es que entonces, ¿se me oye? Sí. Es que se oía de fondo la música y yo creo, no sé si se oye bien. Un poquito, a ver, prueba. Vale. Dice también el Papa León: hoy las fronteras de la misión no son geográficas. Hoy se abre en la historia de la Iglesia una época misionera nueva. Me dirijo en particular a la Iglesia europea. Hoy se necesita un nuevo impulso misionero de laicos, religiosos y sacerdotes que ofrezcan su servicio en las tierras de misión. Luego, en otro momento, dice: el Evangelio no es un documento antiguo guardado en una vitrina, que en un museo se valora mucho. Es una palabra viva que busca el camino de cada persona en los corazones de hoy. Pero hay que anunciar a Jesucristo con los lenguajes de nuestro tiempo, sin perder la verdad de la fe, sin diluir la verdad, pero dejando que la buena noticia encuentre la puerta abierta de cada cultura, de cada familia, de cada pueblo. Y ahora os leeré no sé cómo se llama, tiene un nombre. En una novela, en un libro, hay una primera página con una frase de alguien, ¿no? Y hay un libro que a nuestra familia, lo descubrió Mónica, pero a nuestra familia nos está pasando e impresionando que durante semanas fue el 1 en España, y el autor es español. El autor es Javier Cercas, que hace años ya hizo otra novela también muy buena, que era Soldados de Salamina. Y esta Soldados de Salamina se representó luego en teatro, en película y también en una especie de musical. Bien, pues este ha escrito un libro reciente, de este año, que se titula El loco de Dios en el fin del mundo. El loco de Dios en el fin del mundo.
Y esa frase que define todo el libro empieza así: soy ateo, soy anticlerical, soy un laicista militante, un racionalista contumaz, un impío riguroso. Pero aquí me tienen, volando en dirección a Mongolia con el anciano vicario de Cristo en la tierra, dispuesto a interrogarle sobre la resurrección de la carne y la vida eterna. Para eso me he embarcado en este avión, para preguntarle al Papa Francisco si mi madre verá a mi padre más allá de la muerte, y para llevarle a mi madre su respuesta: he aquí un loco sin Dios persiguiendo al loco de Dios hasta el fin del mundo. Es impresionante y refleja el libro, porque el libro es teología, filosofía, aventura, todo, pero en busca de esa respuesta. Bien, lo de las misiones, que ahora le damos mucho empuje, desde hace años, pero es que ya el Papa Pío XII, estamos hablando de los años 50, pues ya hay una encíclica, Fidei Donum, que animaba a las iglesias de Europa a enviar sacerdotes a África y América. Y entonces yo os pondré dos ejemplos de misión que no es lo más corriente, y luego veremos la más corriente y más heroica en la película. Porque estas, conozco a los personajes, o sé de qué va, y una está relacionada con el Papa. En el 2 de octubre de 1957, hace 68 años y 15 días, un joven llamado Ignacio María de Orbegozo y Goicoechea, vasco por supuesto, Orbegozo es una familia conocida en el mundo económico, que era médico cirujano y luego fue sacerdote del Opus Dei, y entonces se ofreció voluntario para ir a lo que llamaban prelaturas nullius o algo así, que quiere decir prelaturas territoriales, porque se encontraban que sobre todo en los países americanos había sitios como los Andes, las cimas de los Andes, donde había tribus, había gente naturalmente abandonada de todo, y entonces había que intentar crear, y creó, donde los obispos normales no podían llegar ni por capacidad ni recursos, ni porque había que subir en mulo, ni siquiera se podía subir en un todoterreno, había que subir en mulas. Ahora, en una de ellas, que ha estado muchos años el Papa, va en moto, o sea que él ya iba en moto, el Papa actual, ¿no? Cuando no lo era. Entonces, este chico joven, pues, ha escrito un libro que dice Una historia de fe a lomo de caballo. Y son los inicios de esa prelatura territorial de Yauyos, a una altura de casi 3.000 metros en los Andes y con 12.000 kilómetros cuadrados, que era su diócesis, digamos, especial, ¿no? Y bueno, y él y luego unos cuantos compañeros se dedicaron a misionar allí, y lo lograron, estaban logrando, de tal manera que luego ya Pablo VI le designó obispo de Chiclayo, que es otra demarcación de estas nullius, que estaba cerca. Le nombró obispo porque dijo, con la experiencia que tienes de una, pues puedes poner en marcha esta otra. Estuvo 20 años en esta segunda, y en medio tuvo un sucesor, otro obispo aragonés, y el tercer sucesor de esta prelatura fue Robert Francis, ¿cómo se es? Peu, no me acuerdo. Pues, y Martínez, porque el último apellido del Papa es Martínez.
pues le tocó él al tercero. Eso explica que como el primero fue Orbegozo y naturalmente en esa, igual que había hecho en la otra, pues dio a conocer la obra, pues en San José María Escrivá se celebraba el día, la fiesta, la gente le tenía devoción y tal, pues por eso el Papa actual, hemos visto en internet que celebra una misa en un colegio de la obra y explica muy bien el espíritu y todo y la vida de San José María, porque él lo recogió, lo vivió y lo mantuvo, ¿no? en esta bien. Bueno, lo tenía aquí, Robert Privos Martínez. Y esto es una misión en 2 territorios en las montañas, que hay mucha otra gente que hace, no, esto no es solo de la obra, pero quiero decir que en ese caso yo lo conozco más y fue así como entroncó con el actual Papa. Y la segunda, no habrá más, luego la película. La segunda es en Finlandia. Finlandia, que es el país más pequeño de Europa, 5 millones de habitantes, y solo en un tiempo más pasado, no mucho, tenía solo 30.000 católicos, de los 5 millones. Entonces, otro que también era médico, un numerario de la obra, médico, que luego se ordenó sacerdote, Ramón Goyarrola Bella, también de Bilbao, pues a el Papa Francisco, le mandó a Finlandia para hacerlo obispo total. O sea, la diócesis que tiene este obispo en Finlandia es toda Finlandia, porque es pequeño, y él es el obispo de toda Finlandia. O sea que a los 37 años fue enviado allí y el Papa Francisco es el que lo nombró. Y entonces, claro, cuando se hizo la consagración, tiene la cosa simpática de que para la consagración del obispo, la catedral que tienen los católicos es muy pequeña. Y entonces los luteranos prestaron su catedral, que es muy grande, y se celebró allí la gran consagración del obispo, a la cual acudieron también de fuera 15.000 personas. 16 obispos católicos, 4 obispos ortodoxos, 4 luteranos, 20 pastores protestantes. Y entonces en la homilía Ramón Goyarrola, que también ha publicado un libro, algo de la misión sobre el hielo o algo así, citando al Papa Francisco, dijo que si en todos los sitios hacen falta pastores que huelan a oveja, aquí tenemos que oler también a reno, porque es lo que más abunda, ¿no? Y en la labor que luego se ha hecho, la obra y el camino neocatecumenal son los dos que han dado, y entonces Finlandia el año pasado es donde el porcentaje de católicos ha aumentado más de cualquier país de Europa. Bueno, esto os he explicado para tener idea de que hay misiones y misiones, ¿no? La película, ya estamos en la última. La película Disparando a perros es una visión realista, heroica, de entrega y servicio al prójimo más necesitado, una evangelización cristiana moderna y ejemplar, abierta a toda esperanza. Sucedió en Ruanda en 1994, no hace tanto, un enfrentamiento entre 2 etnias, Hutus y Tutsis, porque los españoles no hemos hecho esto nunca. Tenemos 20 países que colonizamos y cada una sus fronteras son las que corresponden. Pero los anglosajones, pues en Ruanda lo que hicieron es coger el mapa y decir, ahí, pum, pum, un cuadro, sin ver las culturas, las etnias, los idiomas, simplemente porque les gustaba aquello, pum, 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 un cuadro. Claro, naturalmente cuando quedaron independientes empezaron a atizarse, ¿no? Y una cosa tremenda. Y luego
veremos también y entenderemos, para que no seamos, no sé, entusiastas de ciertas cosas. Las tropas de la ONU sirven para lo que sirven, pero no para lo que creemos que sirven. Y esto conviene entenderlo. Se mandaron cascos azules porque había esa guerra civil entre ellos y se mataban entre ellos. Pero de rebote también recibieron los europeos que estaban por allí. Entonces, y ahí os explico esto porque esto es el título. Estas tropas lo que hacen es, si el gobierno suyo, el gobierno de Europa se lo manda, o de la ONU, pues es proteger determinados sitios donde se refugia gente. Unos colegios, una iglesia, un almacén, lo que sea, y entonces dicen, sí, proteged a los que han ido allí. Solo proteged, ni un tiro, proteged. Y los otros ya verán que está guardado aquello y no lo atacarán. Y luego, cuando sigamos que esto dura mucho y que no se puede aguantar más, y que el cuerpo diplomático tiene que marchar, y que los paisanos de europeos y blancos tienen que marchar, tal, pues haremos una caravana protegida, cogeréis a estos, y el resto allí quedan, y que se maten. Pero no defienden nada de la guerra entre ellos. Con lo cual, sirve para lo que sirve. Y en un momento veréis que en la película dice, solo podemos disparar a perros que como hay muertos por las calles, pues van a mordisquear y entonces puede haber primero un respeto y luego puede haber una plaga. Y entonces si hay perros por allí, les matan a los perros. No pueden hacer más. Y defender a los diplomáticos y a los europeos que estén allí para que se puedan marchar. Nada más, no podían intervenir en la guerra civil que había entre ellos. Así entendemos un poco todo lo que pasa en la película y el título es Disparando a perros. Bueno, esa película tuvo el gran premio al mejor film dramático, fue nominada a la mejor producción al premio británico independiente, fue seleccionada oficialmente en el Festival Cinematográfico de Toronto y la selección oficial en Londres, internacional. Finalmente, y con vuestro permiso, me gustaría, al menos in mente, dedicar también esa película in memoriam a Michael Chan, que murió hace 2 días, el día 15 en Singapur, víctima de un derrame cerebral con 70 años y que fue la primera vocación del Opus Dei en Malasia. Y era numerario, doctor ingeniero por el Imperial College de Londres y posteriormente se ordenó sacerdote, misionero. Muy bien, pues vamos allá. Transualipus, 1,77 m, sexo masculino, etnia Hutu, qué foto es espantosa. Niemcy.